Ya, entonces, vamos a definir bien lo que es un vector. Entonces, como ustedes bien dijeron, es una flecha, pero vamos a hacer una definición más exacta. Definición, entonces, lo voy a poner en moradito. Entonces, un vector lo vamos a representar con la letra B y una flechita arriba. Así vamos a representar un vector B minúscula, ¿cierto? De corte minúscula. Como les dije, es un objeto o una herramienta matemático que se define a partir eh, o se define por un módulo. El módulo, no sé, ¿alguien me dijo módulo o magnitud? No sé si me dijeron módulo o magnitud. No sé si, ¿quién me dijo eso? ¿Lo dijeron por el chat o no? No. Bueno, módulo o magnitud es exactamente lo mismo. Y eso representa la longitud de esa flecha. ¿Ya? Entonces, si ustedes escuchan módulo o magnitud en física, es exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces se define por un módulo o magnitud, ¿cierto? Una dirección y un sentido, ¿cierto? Un sentido. Entonces, aquí vamos a dibujar, vamos a hacerlo lo más visual posible. Entonces vamos a dejar en cafecito la flecha, eh, en rojo la dirección, o sea, el sentido, y en azul la dirección. Entonces la dirección va a ir acá. ¿Ya? Entonces el vector es toda la flecha. Este es el vector B, pongámosle, como lo habíamos definido. Déjame acomodarme aquí para que sea mejor. Esto que va a ser el largo de la flecha va a ser la magnitud del vector, que se establece así como un valor absoluto del vector. Y bueno, esta es una recta imaginaria L. ¿Ya? Y al tiro vamos a definir qué es cada cosa. ¿Ya? Entonces, en café es el módulo, y el módulo será. ¿Qué es el módulo, si me pueden decir? Creo que lo dije varias veces en lo que lleva de la clase, pero no sé si alguien me puede decir, ayudar con eso. En sus propias palabras, ¿qué vendría siendo el módulo del vector? ¿Cuánto vale? Es un número, ¿cierto? ¿El largo? Es largo, ¿cierto? Entonces, como dice la María de Jesús y como dice la Fernanda, es un número, es cuánto vale, y es representado su largo por un número. ¿Ya? Entonces, el módulo del vector me va a decir la longitud de esa flecha. Entonces, cuánto mide esa flecha es el módulo en el fondo. Entonces, el módulo va a ser el tamaño del vector, o el largo. El tamaño queda mejor del vector. Y se representa, entonces, entre paréntesis, así, como un valor absoluto del vector. Hay algunas veces que sale con dos flechitas. Ya, pero es exactamente lo mismo. El otro es la dirección. ¿Alguien me puede ayudar con la dirección? Muchas veces se confunde lo que es dirección y sentido.
el ángulo y la inclinación muy bien. Entonces, la dirección, como dice la María Jesús, indica la dirección del vector. eh, entonces, muchas veces el vector se pone así nomás, ¿cierto? Ustedes en física lo van a ver así. Son puras flechas y una donde está apuntando la flecha. Puedes ir para acá también. Entonces yo en este caso puse una flecha puntiaguda para que quede más claro cómo se define la dirección del vector. Entonces, indique la dirección del vector o en su defecto, aquí va a quedar más claro lo que dije, la inclinación de la recta L que se obtiene al prolongar el vector. ¿Ok? Entonces, si uno quisiera ser más riguroso, vendría siendo la inclinación, vendría siendo el ángulo que define este vector, el ángulo teta en este caso, con respecto a la horizontal. ¿Ya? Pero para efectos de la prueba eso no es necesario saber. Bueno, puede ser necesario, pero no vamos a trabajar con ángulos en vectores. Solo vamos a trabajar con el ángulo 90 grados, 180, que son perpendiculares, ¿ya? Que son ángulos especiales. Eh, 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 Seguramente los que están en física trabajaron más con los ángulos porque con el ángulo, que vendría siendo la inclinación, se puede obtener la, la componente y, por ejemplo, de la fuerza o la componente x de la fuerza y con eso, para eso hay que ocupar trigonometría, ¿cierto? Como la componente y va a ser como f por el seno de teta o el seno de alfa. No sé si les suena eso. Sí, profe, sí, Sí, lo vimos en ¿cierto? física. Sí. ¿Cierto? Ya, bien, eso se ve en física. Pero en el temario de matemáticas eso no va a ser necesario. Ya. Bueno, en trigonometría el viernes pasado lo tuvieron que haber visto, ¿cierto? Descomponer un vector. O puede que no, ¿cierto? Porque es una aplicación más que nada. Trigonometría se usa, se ven las Profe, funciones simplemente. ¿Sí? la dirección igual puede ser como qué tanto está inclinado Claro, pues, eh, como con el es, módulo X. No, módulo claro, X, no, con la X, claro. Entonces, la por ejemplo, inclinación. yo tengo un vector acá, entonces como la dirección va a ser el ángulo de inclinación, ¿cierto? Que esté más inclinado significa que el ángulo va a ser mayor. Más inclinado va a ser mayor el ángulo. ¿Cachai? Sí. Sí, toda la razón. ¿Ya? Pero como les digo, no es tan necesario ahondar tanto en eso para efectos de la PAES. Bien. Eh, Más que nada porque en el temario, la parte donde dice que van a entrar vectores es donde dice que van a entrar transformaciones isométricas, que es lo que vamos a ver en la segunda parte de esta clase, y dentro de lo que son transformaciones isométricas mete vector. Así que eso me está diciendo que básicamente el vector va a ser una herramienta para abordar ejercicios de transformaciones isométricas simplemente. Y ahí en esa transformación isométrica hay que conocer lo que es un vector. Y en esas transformaciones no es tan necesario ahondar tan profundo en lo que es un vector. Por eso no es necesario saber tanto de este tema. Ya, pero igual si tienen cualquier duda en física o lo que sea y quieren ahondar más, me pueden preguntar. Y por último, el sentido. El vector es una de las herramientas más potentes que hay en la matemática. Se ocupa demasiado. Si quieren estudiar carreras relacionadas con la ciencia o la matemática, van a trabajar toda su vida con vectores. De hecho, hay una rama que se llama cálculo. No sé si lo conocen, cálculo es que es con derivadas integrales, todo eso. Y hay una que se llama cálculo vectorial. Es un cálculo que se trabaja únicamente con vectores. Así que ahí es interesante. Bueno, y el sentido, básicamente, como lo dije aquí en la flecha, es para dónde está apuntando esta flecha. Entonces, en este caso apunta para allá, o puede apuntar también para acá.
¿Sí? Es solo eso. ¿Para dónde está apuntando esa flecha? O en el fondo, ¿para dónde está apuntando esta recta? ¿Cierto? Entonces, el sentido del vector va a ser simplemente el sentido indica hacia qué lado apunta la recta del euclid. ¿Sí? Simplemente le da un sentido, norte o sur. Eso es todo en cuanto a la definición. ¿Estamos bien con la definición? Así se define un vector. Ahora vamos a ver un poco de cómo se representa en el plano y algunas operaciones básicas. ¿Estamos bien? ¿Seguimos? Sí, profe, todo bien. Ya. Representación ahora. Entonces, un vector se representa mediante un par ordenado. ¿Se acuerdan lo que es un par ordenado? ¿Se me pueden ayudar con eso? X sí, ¿cierto? Pero a ver, más específicamente, un par ordenado vendría siendo un punto en el plano, ¿cierto? X, Y, exacto. Entonces, cuando ustedes tienen un plano y le dan un par ordenado, cualquier punto, por ejemplo, este que puede ser el 3,3, por ejemplo, ese punto ya es un vector, o se puede entender como un vector que va desde el origen al 3,3. Y podemos llamar este vector B. Esto es una flechita. ¿Sí? Entonces, un vector se presenta mediante un par ordenado, ¿cierto? Y se escribe simplemente como el vector B igual a el par ordenado, un par ordenado generalizado, ¿cierto? A, B. ¿Sí? Entonces ya cuando te dan un punto en el plano, ese punto se puede entender como un vector, que va desde el origen hasta ese punto que te están diciendo. Entonces vamos a hacer el bosquejo. Entonces, por ejemplo, acá tengo el plano X, Y. Entonces nos dan por ejemplo, acá, un par ordenado y digamos que este va a ser el A, B. Y este es el vector. ¿Sí? Entonces te hacen, si le tienen un punto acá, al tiro ese punto se puede entender como un vector que va desde el origen hasta ese punto, simplemente. ¿Ya? Entonces llamemos a este vector vector B. ¿Ok? Yo con esta información puedo saber cuál es su magnitud o cuál es su módulo, solo con esta información que está ahí en el plano. O me falta algo. ¿No se puede? Falta, ¿qué falta? ¿O qué no falta? No sé. ¿Qué es el módulo? Es el largo, ¿cierto? ¿Sí? Ahí para ir repasando un poco.
es cuánto mide la flecha. Eso es el módulo. A como B dice la Paula. A como B es el par ordenado, ¿cierto? Entonces, fijémonos que este par ordenado me está diciendo en el fondo que eh, un poquito más acá. Que este punto, ¿cuánto vale el puntito de acá? ¿O qué número va acá? A, Ah, ¿cierto? sí. ¿Y acá? B, B. Entonces acá tenemos que esto mide B y esto mide A. Y esto es un ángulo recto. ¿Le suena algo eso? ¿O no todavía? un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo, ¿cierto? Y yo que ya conozco cuánto mide sus catetos. Y yo lo que quiero saber es cuánto mide la hipotenusa, ¿cierto? Viéndolo desde el Ah, punto de ok. vista puramente geométrico. Entonces, ¿cuánto vale su magnitud? Eh, X al cuadrado más A al cuadrado más B al cuadrado Claro, entonces yo sé que A cuadrado más más B B al al cuadrado cuadrado va a ser igual más la hipotenusa. a la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa va a ser el módulo del vector al cuadrado, ¿cierto? Sí, recordemos que el módulo es la distancia, o sea que todo esto es el módulo. Por lo tanto, el módulo del vector va a ser igual a A cuadrado más B cuadrado en raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces aquí lo vamos a formalizar y vamos a decir entonces que por teorema de Pitágoras, el módulo del vector va a ser igual a al cuadrado más B al cuadrado. ¿Ya? Esto dejémoslo aquí anotado en azul, porque es bien importante. Entonces, bueno, esto es un poquito de física, pero el vector es una cantidad vectorial, valga la redundancia, y la magnitud es un escalar. ¿Por qué es un escalar? Porque es un número simplemente. Un vector se compone de el número, que es la magnitud, la dirección y el sentido. Entonces, para los que hicieron o han hecho parte de la guía de geometría, tanto la de figuras geométricas como la de cuerpos, se han dado cuenta que el teorema de Pitágoras aparece en todas partes. Entonces, es súper importante saber trabajar el teorema de Pitágoras. Y algo súper simple, po, cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Ya? Pero solo sabiendo eso, eh, puedo deducir muchas, muchas cosas. ¿Mm? Bien, ese es el módulo, se obtiene así, ¿cierto? Entonces, ya sabiendo cuánto es el par ordenado que me define el vector, puedo saber ya cuál es su módulo. ¿Ya? Entonces, ¿qué sabemos acá? Que se representa en el plano cartesiano de esta forma, ¿cierto? Y que su módulo se puede obtener de esa forma. ¿Dudas con esto antes de ver operaciones con los vectores? Con vectores. Parece que no. Entonces, operaciones. Entonces, operaciones básicas es sumar y restar. No se ven multiplicaciones entre vectores porque eso ya es un poco más complicado. Ya no sé si en física lo han visto, que el producto punto, el producto vectorial, tampoco sé si se ve tan, aparece en el temario.
Pero bueno, ese es otro tema, la verdad. Entonces, operaciones con los vectores, que son las operaciones básicas, suma y resta, entre vectores, ¿cierto? La suma, pongámosle suma y resta, porque es casi lo mismo. Analítica. Entonces, ¿cómo se suman y se restan vectores? Entonces, primero vamos a definir cuáles son los vectores que vamos a trabajar. Entonces, sean A igual a 1, B1, o no, a 1, sí, mejor pongámosle X1 y 1, y el vector B igual a X2, Y2. ¿Ya? Son puntos en el plano, puntos arbitrarios en el plano, ¿cierto? Entonces sean A y B vectores en el plano. Entonces, 1, A más B va a ser simplemente X1, coma, y 1 más el vector B, que es X2, Y2. Y como yo sumo vectores, simplemente sumo cada componente con cada componente. Entonces esto va a ser simplemente X1 más X2, X1 más, o sea, perdón, Y1 más Y2. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, simplemente A más B va a ser igual a esto que está acá. ¿Ok? Se suma componente a componente. Y bueno, voy a copiarlo al tiro todo porque para la resta es lo mismo, se resta cada componente. Entonces lo voy a dejar acá abajo. Si ahora en este caso quisiéramos restar el vector por los vectores A con el B, ahí, entonces en vez de sumar, se resta. Entonces A menos B se resta cada componente con cada componente. Y eso es todo. ¿Ok? ¿Dudas con eso? Entonces supongamos que tengo el vector P igual a 2,3 y el vector Q igual a 1, menos 3. Entonces P más Q es igual a simplemente 2 más 1, 3, y 3 más menos 3, 0. Y ese sería el resultado. ¿Ya? Se suma cada componente con cada componente. Y eso es todo de la ciencia. ¿Sí? ¿Bien? Importante que quede claro eso. Estamos bien, parece. Bien, entonces, ahora vamos a ver. Suma y resta. Ahora gráfica.
Cuando yo digo analíticamente algo, es porque estoy viéndolo desde el punto de vista de los números simplemente, algo más abstracto. Y cuando lo veo, o cuando digo que es gráficamente, es porque veo visualmente cómo se están comportando estas operaciones. ¿Ya? Entonces, nuevamente, sean A y B. No sé si voy muy rápido, chiquillos. Igual estoy medio apurado porque empecé tarde. ¿O estamos bien? ¿Si pueden decir algo? Profe, en mi caso, todo bien. Todo bien. Ya, todo bien. Excelente, excelente. Entonces, suma y resta gráfica. Entonces, lo que más me importa acá es que quede clara la materia, ¿sí? Porque como esto va a ser subido al curso después, lo pueden, y va a quedar el video también, pueden ir a verlo si es que les falta escribir algo. Entonces, sean A y B vectores nuevamente, y C, el vector resultante de la suma. Entonces, el vector suma. ¿Sí? Que vendría siendo el vector resultante entre la suma entre A y B. A y B. Entonces, supongamos que tengo el vector A aquí y tengo el vector B acá. ¿Ya? Entonces, A y B. Si yo quiero sumar entonces estos vectores, ¿alguien sabe cómo se suman vectores geométricamente? Quizá le enseñaron que existen dos métodos, el método de la superposición y el método del paralelogramo. Profe, yo sé sumarlos, ¿Ya? sí sé. Es como desde la punta, o sea, como el A, desde la punta del A, y si le queremos sumar B, tenemos que empezar desde la parte final de B, como ese. O sea, no donde está el sentido, sino que el otro lado. No sé No, cómo sí se te llama eso. entiendo. Del Ah, origen, ya, del sí. origen, exacto. Y le colocamos el B ahí. Pero justo donde termina el A. Acá, ¿cierto? Sí, ¿Ya? ¿Y cómo se llama ese método? no sé, solo sé que se hace así. A mí también se me olvidó el nombre. Y ahora hay que juntar el origen, o sea, el origen de A con el final de B. Y ese es el vector A más B. Exacto. Entonces, claro, superposición o triangular, creo que se llama también. Y este es el C, ¿cierto? ¿Conocen otro método o no? Yo no, solo ese. Ya, ya. Sí, igual solo eso. Hay otro que se llama la del paralelogramo, que es exactamente lo mismo. Es como que yo agarro el vector A y tengo el vector B acá. Entonces lo junto en la cola, en el origen de los vectores. Entonces la idea es extender el A de tal forma, o no el A, sino que de la punta de la flecha A donde termina, hacer una línea punteada imaginaria que sea paralela al B, y lo mismo con el B, una flecha que sea paralela al A. Entonces la intersección va a ser la punta del vector resultante suma. Sí. Hay ocasiones que les enseñan estos dos métodos independientes de cada uno, pero en el fondo es el mismo método, porque en el fondo esta flecha puntiaguda que está acá es el vector B, y esta que está acá es el vector A. Entonces es hacer esto mismo dos veces, acá arriba y acá abajo. Entonces no es necesario aprenderse las dos cosas. O si es que se lo saben las dos cosas, es lo que quiero que entiendan es que básicamente el mismo método, visto desde otro punto de vista. ¿Ya? Eso. Entonces, en esencia es un método, pero se pueden ver de dos puntos de vista diferentes. ¿Y la resta de vectores? ¿Cómo sería? Entonces, C, También es hacerlo. ¿y Pero cómo es sería? que es parecido a la suma, pero ahora el vector B tiene que estar como, o sea, en el sentido contrario. A ver, ya, tengo el vector A acá.
Y ahí tengo el vector B acá. ¿Dónde Sí, pongo el pero vector B? el vector B tiene que estar en sentido contrario, como menos B. Como, Ah, y ahí. No, no funciona. Ya, supongamos que este es el menos B. ¿Y ahí dónde pongo este? al final de A. Es igual a la suma, solo que el segundo tiene que estar en negativo. Así. Entonces, este es A y este es menos B. Menos B. Y Y ahí se ahora, junta como lo hizo antes y sería A menos B. y este sería el vector, pongámosle C', donde C' es A menos B. Bien. ¿Alguien sabía esa misma forma de hacerlo? ¿O alguien sabía otra? Porque siempre me pasa que hay muchas formas de hacerlo. Y de hecho, una vez me pasó que había una forma que yo no sabía que existía. Entonces, igual es bueno que si alguien conoce otra, que la diga. No sé si. No, yo conocía solo eso. Ah, ya. A mí me gusta, esta es súper válida. A mí me gusta una que es la siguiente. Porque yo sabiendo ya cómo se opera la suma, supongamos ahora que quiero saber cómo se restan vectores. Y yo no tengo ni la mínima idea, se me olvidó. Fíjense que yo sé que despejemos un vector, cualquiera. Despejemos, por ejemplo, arbitrariamente el vector A. ¿Cómo queda? A va a ser igual a C menos B, ¿cierto? ¿Sí? Si yo despejo la simplemente menos C. Si despejo la. mm, mm, mm. No, pues sería menos B, pues, ¿no? No, si yo quiero despejar el A, por ejemplo. Despejaremos. Despejemos A. Sumo menos B a ambos lados. ¿Cierto? ¿O no? ¿Me siguen? ¿O no? ¿Se confundieron, chiquillos? A ver, voy a borrar mejor. Ya. ¿Se confundieron o no? Para que me digan y explicarlo o no. Ya. Estamos bien con la suma, ¿cierto, Claudia? La suma es de esa forma. Supongamos ahora quiero saber cuánto es A en términos de B y C. Entonces, ahora sumemos menos B a ambos lados para que quede la solito. Entonces me va a quedar que C menos B al lado izquierdo y el lado derecho A más B y menos B me va a quedar A simplemente. ¿Sí? Se me anula el B y queda 0. Queda en teoría estricto rigor el vector 0,0, pero eso es como el nulo, ¿cierto? Ahí sí, Claudio. Sí. Entonces, fíjense que esto mismo que estoy haciendo acá, que simplemente despejar uno de los vectores, me está diciendo cómo se comporta la resta. Porque el vector resultante de una resta va a ser simplemente el C y el B invertido, o sea, para acá. Que es lo mismo que me dijo. Ay, se me olvidó que me lo dijo. De Fernando, ¿no? Sí, yo. Entonces, ese, esa forma, a lo que quiero que lleguen es que no se lo prendan de memoria. Es que si se les llega a olvidar, simplemente despejen la suma. ¿Ya? Entonces, despejando las sumas,
se deduce fácilmente cómo se comporta la resta visualmente. ¿Se entiende a lo que voy? Profe, no entendí lo que hizo al final. Ya lo voy a hacer con más ordenado, perdón. Bueno, es que primero me gusta, si fuera en pizarra esta clase sería más interesante, porque primero quiero que lo entiendan y después que lo formalicen, pero entonces lo primero que estaba haciendo era que lo entendieran bien, pero ahora lo voy a hacer más formalmente, a ver si lo entienden mejor. Ya, ya. Entonces, tenemos los mismos vectores A, C, ¿cierto? Que es lo mismo de arriba, y ahora el menos B cambió de signo. Entonces, para la resta, es exactamente lo mismo que me dijo la Fernanda, pero para que no se aprendan de memoria dos tipos de formas de representar la suma y la resta, es la misma que la suma, que es la que tenemos acá, y si se les olvidó cómo se representa la resta vectorialmente, simplemente despejen uno de estos vectores y ese despeje les va a permitir entender cómo se comporta la resta. Por ejemplo, acá despejamos el A, entonces el vector A, que me va a decir cómo se comporta la resta entre C y D, me dice que es exactamente lo mismo que la suma, pero con el vector cambiado de signo. Entonces, si de repente están en la prueba y dicen, ay, se me olvidó cómo se representa visualmente la resta, primero piensen en la suma, despejan el vector que quieran despejar para hacer la resta y lo hacen. ¿Ahora se entiende mejor o no? Bueno, o lo otro es que digan, igual que la Fernanda, es como un método. Pongo el vector, lo cambio de signo. Pues, cambiarlo de signo viene siendo cambiar de sentido del vector. ¿Mejor así? ¿O aún hay dudas? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, si hay dudas, me lo pueden. Al final de la clase podemos volver a retomar esto, ¿ya? Con toda la confianza. Y por último, para terminar vectores, vamos a ver lo que es la ponderación. Voy a poner así mejor, para que quede más ordenado. La ponderación. Entonces, ponderación es básicamente multiplicar un vector por un número escalar, por un escalar simplemente. Entonces, sea A el vector nuevamente x1, y 1, un vector, y alfa, perteneciente a los reales, un escalar. Escalar es un número simplemente, un número. Entonces, la ponderación, que es lo mismo que multiplicar el escalar por el vector, es simplemente el escalar multiplicado por el x1, el y1, y eso va a ser simplemente alfa por x1, alfa por y1. Entonces, por lo tanto, simplemente
La ponderación es ponderar eh, cada componente por ese escalar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ahí me están hablando en el chat, alfa es un número, alfa puede ser 2. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que un vector, por ejemplo, c igual a 3,4 y alfa igual a, no sé, pues, un número cualquiera, 4, entonces alfa por c, que es igual a 4 por c, va a ser igual a simplemente 4 por 3 12, 4 por 4 16. Eso simplemente. Eso es ponderar un vector. ¿Ok? ¿Ahí queda más claro, Claudio? Ya. Y eso sería todo. Entonces, hay multiplicaciones de vectores entre sí, pero eso es más avanzado. Eso no entra en la PAES. Que vendría siendo, como dije anteriormente, el producto punto o el producto escalar y el producto cruz o el producto vectorial. Entonces voy a borrar esto. Y eso sería en cuanto a vectores, ¿ya? Me da la sensación de que no quedó muy claro el tema de la resta, pero nuevamente si tienen dudas, las podemos ver al final de la clase. Ya, ¿quieren irse al recreo al tiro antes de ver transformaciones isométricas? Ya, recreo al tiro. Ya, volvamos a las 7:40. ¿Qué les parece? 7:40. Me voy a quedar aquí. Si alguien tiene duda, que me lo diga al tiro para quedarme acá resolviéndolas. Y en cuanto a la guía también, si es que quieren. Voy a poner voz. Transformaciones isométricas. ¿Qué son las transformaciones isométricas, chiquillos? ¿Se me pueden ir a ayudar con eso? ¿Les suena algo? Quizás lo han usado antes. Cambios en el plano, Ya. ¿Cambios o de sea, en qué? un punto de un plano. Ya, ¿cierto? Yo transformo un punto o un objeto en el plano. Sí. Puede ser en el plano o en el espacio también, pero nosotros vamos a enfocarnos en el plano. Y son transformaciones, o sea, esos cambios que me dice la María Jesús, isométricas. Iso igual métrica medida. Son transformaciones que yo le hago a un cuerpo, o en su defecto lo que vamos a ver ahora, a una figura. Yo transformo esa figura, la muevo, pero no cambio su tamaño. Isométrica, igual medida. O sea, de la forma en que yo transforme esa figura, da lo mismo como lo haga, esa figura va a mantener su tamaño. O sea, la puedo rotar, la puedo trasladar, la puedo hacer reflexiones. Bueno, todo lo que acabo de decir son las transformaciones simétricas que vamos a ver. Tanto trasladar, rotar y hacer simetrías con la figura no cambia su tamaño, pero sí la transforma. Y por eso se llaman a esas transformaciones isométricas. ¿Ya? Entonces, mira, les tinca que voy a ir al tiro con las transformaciones de traslación. La introducción me la guardo, la voy a poner en la punta ya para que no ocupemos tanto tiempo. Ya cuando yo suba el apunte voy a ir explicando más bonito la introducción que acabo de decir en palabras. Ya lo voy a escribir. Así que hagan un espacio de 6 líneas en su cuaderno, si es que están escribiendo. Eh, traslación. Y pongan ahora traslación. Básicamente en esas 6 líneas escribir formalmente lo que les dije de todo lo que les acabo de decir en palabras. Ya no lo voy a hacer ahora porque estamos en contra del tiempo. Ok. Entonces, la traslación, ya te lo voy a escribir. La traslación, que es lo mismo que les dije, traslada un objeto a cualquier parte del plano. Entonces, la traslación
eh, traslación, describe un desplazamiento en el plano. Mediante un par ordenado. Un par ordenado, ahora lo traducimos como un vector, ¿cierto? Un par ordenado, en este caso, el vector traslación a coma B. ¿Ya? Este lo voy a poner de otro color. Lo voy a poner naranja. ¿Ya? Llamado entonces, este vector T se llama llamado vector de traslación. Vector de traslación o traslación de rango. ¿Ya? Entonces, un punto P se transforma. Eso de transformar le suena algo, suena como a funciones, ¿cierto? Porque las funciones agarran un elemento y lo transforman en otro. ¿Ya? Todas las transformaciones se pueden entender como funciones, la verdad. ¿Ya? Entonces a veces se van a hablar de imágenes, igual como lo hacemos funciones, solo que ahora aplicado a la transformación isométrica. Entonces, un punto P se transforma en otro, llamémosle P', para no perder la correspondencia. Luego de haber aplicado el vector traslación T a coma B. ¿Sí? Esto no se ve en funciones porque esto ya vendría siendo una función de dos entradas. ¿Ya? Y nosotros vemos funciones de una pura entrada que son f de x simplemente. Esta sería f de x, y. ¿Ya? Eso es como un poquito más complicado, por eso no se ve en parte de función. En otro. Ahí. ¿Qué significa esto? Entonces yo tengo un punto con coordenadas x, y. ¿Ya? Lo ponen más abajo. Y ese es mi punto inicial, esa es la entrada. Yo transformo esto en otro punto P', que va a tener las componentes. ¿Cuáles serían las componentes de este punto P' ahora, después de haber aplicado el vector traslación? Se traslada. ¿Cuáles serían los componentes? XT, XT, ¿así? sí, o X trasladado. ¡Niño! ¿Qué soy? Mi hermano, Ah, ya. Ya, entonces, si yo fuera XT, estaría multiplicando la componente X por el vector completo y aquí estaría multiplicando la componente Y por el vector completo nuevamente. Y me generaría o esto puede ser algo. X más T. Si fuera X más T, sería X más y T es un vector, pues de un punto, ¿cierto? Sería X más A, B, coma Y más A, B. Entonces tendría como un vector dentro de una componente y eso es como raro, ¿no? Sí, ¿Y cómo eso sería. podría? ¿Cómo sería eso? No, aún no lo sé. Ya, Y ya. más A. X más, ¿cierto? Entonces, muy bien. Entonces, estuviste casi con la respuesta ahí. Ahí no sé quién me está hablando. No vi la Yo, Fernanda, de hecho. Fernanda, sí. Sí, Fernanda. Entonces, aplicamos el T, A, es decir, aplicamos el vector traslación y esto es X más A más B.
Entonces, coma y más B. ¿Cierto? Porque, miren, no escriben esto, quiero que presten atención ahora. Esta es la parte, voy a empezar a decir eso porque quizás a veces explico y están anotando y después lo borro y quedan las cosas. Ahí, esto lo voy a dejar más centrado. Más, ahí. Ya. Entonces, si yo estoy en el plano y tengo un punto acá, y tengo un vector traslación, digamos que es este, y digamos que es 2,1, y si lo quiero aplicar a este punto, significa que a este punto lo quiero trasladar 2,1, o sea, quiero ahora que esté acá. Pero esto es simplemente, no escriban esto, quiero que presten atención simplemente para que vean el sentido visual de esto. Entonces, a ese punto le aplico el vector la traslación y quiero que ahora esté acá. Entonces, este es mi punto P y este es mi punto P'. Entonces, para que esté acá, si este punto es x, y, este punto ahora va a ser x más 2, y más 1. Y por eso es la suma, porque yo traslado, y para trasladarse hay que sumarle las componentes de mi vector traslación t. ¿Queda más clarito ahí? ¿O no? O lo dije muy rápido. Bueno, no sé. ¿Bien? Ya. Si tienen dudas, tienen que decir nomás, chiquillos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el punto P 1,3, ya pongamos un ejemplo para que quede más ejemplo. Esta última clase no puedo poner mucho ejemplo porque estamos siempre en contra del tiempo. Entonces, ejemplo. Tengo el punto P 3, menos 2. Y tengo el vector traslación T menos 1, no sé, pues, coma 4. Entonces, P', ¿cuánto vale? 2 puntos, ¿cierto? Entonces, P' va a ser simplemente la suma de P más T, que va a ser 3,2 más, o sea, 3, menos 2 más menos 1,4. Por lo tanto, P', aquí entiéndase, no lo dije en palabras, pero entiéndase que P' va a ser el resultante aplicando la traslación. Entonces, P' va a ser simplemente 3 más menos 1, eso es 2, y menos 2 más 4, 2. ¿Sí? Eso sería. No es más que eso. Bien, veamos ahora rotación. 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 ¿Me están hablando ahí? Ya. Ahí, sí. Eso fue todo lo de traslación. ¿Ahí sí? Ya. Rotación entonces. La rotación corresponde a un movimiento circular
de un punto con respecto a un centro, que vendría siendo el centro de la circunferencia, ¿cierto? Este centro se llama centro de rotación. Entonces yo tengo un punto, para que lo entiendan, y lo quiero rotar. Esa rotación, tengo el punto P, y ahora lo quiero hacer rotar. Punto P'. Se define en torno a un círculo, ¿cierto? Entonces esto es un radio R, esto es un radio R. ¿Ya? Y esta rotación, como lo pueden ver aquí visualmente, eh, va a ser en torno a un ángulo determinado, ¿cierto? Entonces, si este ángulo vale teta, va a ser P', si este ángulo es alfa, ahora va a ser T'', por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso no lo escriban, solo quería que vieran la forma visual de esto. Entonces, la rotación corresponde a un movimiento circular de un punto con respecto a un centro en un ángulo determinado. Ángulo determinado, ¿cierto? Determinado. Ahora, una observación. Ahora, entre paréntesis, este ángulo, cuando yo digo ángulo determinado, va a ser o 90 grados, o 180, o 270, o 360 grados. ¿Ya? Van a ser siempre esos cuatro ángulos. ¿Ya? Al menos esos cuatro ángulos son los que vamos a determinar de manera analítica. Observación. La rotación, que esto se usa mucho en física también, eh, puede ser, puede ser en sentido antihorario y horario. ¿Sí? Antihorario en contra de las manejillas del reloj, horario a favor de las manejillas del reloj. Entonces, antihorario y horario. ¿Por qué digo esto? Porque al antihorario se le asigna un, un signo y al horario otro. ¿Cuál es la rotación positiva? ¿Se acuerdan de eso o lo saben? ¿El antihorario o el horario? Se le dice que es rotación positiva o negativa. Si es que lo saben, no, puede que no lo sepan. No sé. ¿El horario es positivo? El antihorario es positivo, por Ah, convención. Cuando yo roto, entonces si yo roto, tengo el plano acá. Si yo quiero rotar este punto así, digamos 90 grados, entonces son 90 grados. Si yo quiero rotar 90 grados para acá, entonces son menos 90 grados. ¿Ok? ya, profe. Entonces, básicamente, sigan el orden de los cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. ¿Ok? Entonces, antihorario y horario positivo. eh, Sentido antihorario, positiva. ¿Es positivo o positiva? La rotación. Es positiva y negativa, respectivamente. Esto por convención siempre. Y entonces en algún ejercicio puede que le digan, se rota en menos 270 grados. ¿Ya? Y ojo aquí, por ejemplo, si te dicen, se rota en menos 270 grados, que llega acá, es completamente equivalente a que se rote en 90 grados.
Bueno, eso. Ahí está la observación. Entonces, otra es que las rotaciones de... Voy a sacar esto que no está. 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360. Se apaga el computador. Alcancé a enchufar. Ya, 360 grados. 360 grados. La rotación de 90, ya que son las cuatro rotaciones que vamos a ocupar. Entonces, las rotaciones de esos ángulos de un punto cualquiera, ¿cierto? Un punto P, X, Y, o A, B, como lo quieran ver, eh, se muestran en la siguiente, en la siguiente tabla. Entonces, vamos a hacer una tabla acá donde muestro todas las rotaciones que dije. Uno, dos, tres, cuatro. Acá. Dejemos ahí. Ya. Entonces tenemos el punto P, X, Y, ¿cierto? El punto original. ¿Ya? Pongámosle que está rotado 0 grados, ¿cierto? No se ha movido. Lo vamos a rotar 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360 grados. No me alcancé todo. El X, Y, aquí. Este es el punto P. Este es el punto P'. Punto P', prima, y así. Ahí sí. Entonces, si yo lo roto 90 grados, la transformación que va a sufrir ese punto X, Y va a hacer que ahora el numerito que estaba en el eje de la componente Y va a estar acá, pero con signo negativo, y la que está en el X pasa a la del Y. Es decir, si yo tengo un punto P 3,4 y lo roto 90 grados, voy a tener un punto P' que va a ser de la forma de menos 4,3. Eso me quiere decir eh, esta tabla. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero, profe, el -4 se coloca en el eje Y. En el X, pues mira. Tenía En el eje X, pero es que usted colocó -I, entonces por eso. En el 90 colocó -I, X, y eso me confunde un poco. pues mira, este es el X y este es el Y, ¿cierto? Sí. Ahora, el que estaba en Y, que es el 4, ahora pasa a estar en la posición donde estaba el X, pero con signo negativo. Y el 3 se mantiene igual, pero en el otro, Pero en el que estaba ahí, ¿sí? claro, sí, ahora sí, gracias. Mira, tengo una idea. Para que no se confunden porque claro, está en la posición X y en la posición Y, ¿cierto? Entonces voy a poner A, B, ¿cierto? Para que quede más claro. Ahí puede quedar más claro, ¿cierto? No sé si ahí con eso soluciona un poco más todo. Porque claro, el X está en la posición del X y el Y en la posición del Y. Sí, profe, mejor. Ahí, Gracias. ¿cierto? Bien. Creo que ahí cambió todo, ¿cierto? A ver.
Sí, ahí está todo. Ya. Esto no lo voy a borrar mejor para que quede más claro. Entonces, aquí voy a poner además, es decir. Y ahí voy a ir poniendo las cosas. ¿Ya? Para que quede claro. Entonces, y si lo roto 180 grados, voy a tener eh, menos A, coma menos B. Es decir, se mantienen los mismos números en esas posiciones, pero se le cambia signo. Entonces, si yo tengo el punto P, 3,4 nuevamente, y lo roto 180 grados, en torno, siempre es en torno al origen. Lo voy a poner después. ¿Sí? A ver, la rotación de en torno al origen. Ay, no quiero borrar todo, pero ya después lo voy a poner mejor cuando sube la punta, pero todo esto es en torno al origen. Cuando yo roto ese punto en torno al origen. ¿Sí? Entonces yo tengo el punto 3,4 acá, por ejemplo, y lo roto, cuando yo lo rotación es porque estoy rotándolo en torno al origen, me va a quedar acá, menos 4,3. Pónganlo ahí como una notita a todo eso. Que todas estas rotaciones son en torno al origen. Aquí, ahí de apurado nomás se me olvidó ponerlo. A ver, ya, ahí. Ya, esto es válido en torno al origen. Ya. Profe, pero no se preocupe porque igual se entiende. Ah, ya. Aunque no hubiese colocado eso, porque como lo escribió como AB al principio, como que igual lo colocó ahí donde colocó cero. Entonces igual se puede entender. Claro, el punto A B ya está claro. Sí. Bueno, gracias. Gracias, gracias, gracias. Ya, entonces lo roto 180 grados, entonces me queda el punto P doble prima menos 3, menos 4. Si lo roto ahora el punto A, B 270 grados, me va a quedar B, menos A. Este va a ser el P triple prima. Y si lo roto de 160 grados, ¿cuánto queda, chiquillo? ¿Igual al origen Igual al o origen, no? ¿cierto? Porque 360 grados vuelvo al origen. Muy bien. Vuelvo al punto P. Ya, entonces, por último, entonces, al punto P, 3,4, por ejemplo, lo roto ahora 270 grados. Me resulta el P prima prima y va a quedar como B, menos A. O sea, ahora el 4 va a quedar acá y el 3 va a quedar acá, con signo negativo. Y por último, el P 3,4, 360 grados, y va a ser el punto P nuevamente, 3,4. Muchas veces, bueno, si ustedes estudian carrera de matemática, este tipo de transformaciones, para verlo desde el punto de vista de funciones, se ocupan las matrices. Las matrices son algo que se ven en álgebra lineal. A veces en el colegio se ven, son como arreglos rectangulares de números. ¿Ya? ¿A ustedes les interesa eso y quieren estudiar más de esto? Métanse en una carrera de matemática para verlo, para verlo desde el punto de vista de una función. ¿Ya? Esto se ve en el ramo de álgebra moderna o álgebra abstracta, por si lo quieren buscar por internet o les interesa más. ¿Ya? Ahora, me podrían preguntar por qué son estas rotaciones, a qué se debe. Ojalá en azul, porque es como una especie de fórmula esto. Ay, no me va a alcanzar acá la explicación. ¿O sí? No. Voy a ponerla acá.
la explicación de por qué tal rotación me da tal número o tal par ordenado. Entonces, tenemos acá el eje o sea, perdón, el plano cartesiano y X, y tomemos un punto cualquiera, por ejemplo, acá para que no me quede tan A, B, el mismo que estábamos ocupando antes. Ya, pongámosle un vector para que quede más visual. Voy a ocupar otro color. Voy a ocupar el color naranjo. Ya. Entonces, ese es el punto inicial. Este es el punto P. P a, B. Supongamos que yo no conozco esa tabla que le acabo de decir, la desconozco, y quiero rotar esto en 90 grados. Quiero hacer rotar esto en 90 grados. ¿Cómo sé yo qué valor me da? ¿O qué punto me resulta? Fijémonos que esto, nuevamente, este es el punto B y aquí está el punto A. Punto A, punto B. Yo quiero rotar esto 90 grados. Ahora fíjense que yo tengo, bueno, estoy haciendo gestos en la pantalla por si no me están viendo. Tengo el rectángulo acá. A ver, demos un segundo. Mira, tengo aquí, tengo la constitución. Tengo una rectángulo acá, ¿cierto? Que es como el rectangulito que sale con los lados azules. Ahí está. Aquí está el origen. Me están viendo la cámara, ¿cierto? Yo sí, profe. Ya, entonces acá está el origen y acá está el punto A, B. Yo lo quiero rotar 90 grados, quiero que esté así. ¿Me siguen? Entonces, Sí, profe. ya, entonces estaba así y ahora quiero que esté así. Entonces, este punto ahora va a estar acá. Ahora, ¿cómo le sigo la correspondencia a ese punto? ¿Cómo sé a qué lugar llega en el plano cartesiano? Fácil, porque ahora este lado, que corresponde al eje Y, ahora va a estar en el eje X. Veámoslo acá. Entonces, este lado, cuando yo rote mi cuadernito, el libro, ¿cierto? Ahora este lado, que está acá, va a estar acá. Entonces, ahora este va a ser el B, pero ahora quiero poner el B en el plano cartesiano, así que esta distancia que está acá se pone como menos B acá. Y el A va a estar acá arriba, va a estar acá, ¿cierto? Entonces ahora este punto se transformó y quedó acá. Por lo tanto, ahora mi punto P se transformó en un punto P', digamos, y ahora ¿cuánto vale? Menos B, A. ¿Sí? Ahora les quiero dejar como tarea que ustedes descubran el 180 y 270. Porque ahora, nuevamente, tengo mi cuaderno acá, acá está el punto A, B, acá está el origen. Hagan el mismo ejercicio, ahora rótenlo y ahora está acá. Entonces, ahora esta es mi ordenada, lo roto nuevamente 90 grados para que en total sean 180. Ahora ese lado va a estar acá, en el eje de las abscisas. Es decir, veamos la pantalla nuevamente. Ahora este lado que está aquí va a estar acá acostado. Entonces ahora voy a tener acá el menos A. Y ahora este lado que estaba acá va a estar acá. Y por eso ahora es menos B. Y por eso ahora el punto es menos A. Bueno, ya le hice la tarea.
pero háganlo ustedes con el de 180 y 270. Y van a darle una justificación a la tablita que les acabo de decir. Entonces, a mí, por ejemplo, esta tabla, para dárselas ahora, tuve que tener un torpedo acá en mi, en mi cuaderno para dárselas bien. Ahora, si yo tuviera que dar la prueba y no me acuerdo de esto, porque soy súper malo para la memoria, y no me acuerdo si el menos B estaba acá o estaba acá en los 270, hagan una tablita rápida en la prueba, hagan, pásate un cuadernito, lo roto, y listo. ¿Ya? Ahora, si quieren saber dónde queda para el 270, mejor hagan una rotación negativa de 90 grados. Y es más rápido, con el mismo razonamiento. ¿Ya? Entonces, es Bueno, fácil. profe, Ya, bueno. Entonces, es súper fácil ver por qué el del 90 para el 270 es el mismo del 90, pero negativo. Y para el del 180, para no tener que hacer dos veces lo del 90, simplemente es simétrico, simplemente, y queda, como es simétrico, es como una rotación, es una, bueno, vamos a verlo enseguida, es una simetría simplemente axial. Eso lo vamos a ver al tirón, para que no que esa duda. Ya, pero a lo que voy es que o sea, una simetría central, perdón, a lo que voy es que no se aprenden de memoria todas las cosas. ¿Ya? O bueno, sí, por lo que estaba hablando con la María Jesús, si lo saben de memoria, bueno, mejor, pues ahorran tiempo de hacer este dibujo. Pero, si no se acuerdan, quiero que sepan cómo llegar a encontrar esa fórmula que se les olvidó. Y eso es lo más importante. ¿Ya? Eso es lo que quiero que entiendan bien. Ok. Entonces queda de tarea descubrir la justificación de los ángulos de 180 y 270. Ahí está. ¿Alguna duda con rotación o traslación? Para empezar a ver el último. Profe, ¿Sí? la rotación se puede hacer también en torno a un punto, ¿cierto? Claro, O sea, no en torno al origen, sí. en torno a un punto. Lo que pasa es que si tú quieres hacerlo rotar, por ejemplo, si te dan un ejercicio y dicen la rotación en 90 grados del punto 3,4 en torno al 1,1, por ejemplo, puede ser un problema. ¿Mm? Tú primero rotas, o sea, primero trasladas ese punto para que quede esa flecha que quieres rotar. Vamos a elegir. Lo traslado al origen. Lo traslado al origen, lo roto y después lo vuelvo a Hago la trasladar. rotación y después le sumo de nuevo al punto. Después le hago la traslación, pero en signo negativo, o sea, como que anula la traslación. ¿Cachai? Ya, sí. Ya, Ya, bueno. ya, ya. Eso sería bueno que ustedes lo hicieran. Ese tipo de ejercicio me gusta que ustedes lo hagan, no hacerlo yo, porque hacerlo yo no tiene mucho brillo, se los digo al tiro. Quiero que ustedes descubran cómo se puede hacer. Es que eso sería ya una composición de transformaciones isomórficas. Ya. Esto es la uno, esta es la competencia uno, esto es la transformación. Profe, ¿Sí, Claudio? una consulta. Y para saber si era horario antihorario, ¿nos van a decir la palabra textual o va a decir así como en menos 90 grados y ahí nosotros Las dos sabemos que cosas, es las dos cosas. horario? Puede Ah, ser, ya. hágalo rotar 90 grados, y a ustedes en el tiro saben, sentido antihorario. Ujú. Hágalo rotar en sentido horario 90 grados. Entonces ustedes ya le están dando sentido horario, signo negativo, 90 grados. Listo. Ah, ok, ya. Gracias. De nada. Eso. Lo voy a poner un poco más centrado para que sea más bonito. Ya vámonos entonces a la simetría, que es la última. Simetría, entonces. Profe, ¿Sí? entonces nosotros como trabajamos ahora era el sentido antihorario. Antihorario. Antihorario es positivo, por definición. Y si fuera horario sería como para abajo de X. Horario, mira, trata no de acordarte de memoria. Horario, sentido de las manecillas del reloj. Por eso se llama horario. ¿Cachai? El sentido de la manecilla del reloj va para allá. Ya, gracias, profe. De nada. Ahora, simetría, entonces.
La simetría también se puede ver desde el punto de vista de las matrices. Ahí. Simetría, entonces. Entonces, antes de decirlo, ¿alguien sabe lo que estaría haciendo una simetría o qué tipos de simetrías hay? La simetría axial, Ujú. ¿Cuál sería esa? ya, ese me acuerdo, pero el nombre no más me acuerdo. Ah, ya. ¿Y te acordás del nombre de la otra? ¿Central o no? Central, ¿cierto? Sí. Entonces, a mí me pasa que también, pues, simetría axial no me dice mucho, pero ya cuando te acordáis del otro que es central, es en torno a un punto simplemente. Entonces, por defecto, ya la simetría axial es la que en torno a un plano, o sea, A un lado, a ¿cierto? una recta, claro. Ya, sí. Ya. Entonces, una simetría es aquella transformación que aplicada a un punto. Ahora, yo siempre digo aplicada a un punto, pero como les dije al inicio, yo puedo tener en mi plano un objeto acá y hacerlo rotar o trasladarlo acá, por ejemplo, acá. Pero para trasladar este objeto, tengo que trasladar primero un punto del objeto. Y ya sabiendo cómo se traslada ese punto, sabiendo que ese punto, no sé, pues, en la nariz del perro, yo ya sé cómo está orientado el perro, ya todo el cuento. Y no tengo que trasladar infinitos puntos del cuerpo del perro. Por eso uno siempre habla de puntos, a pesar de que uno traslade objetos, un triángulo, cualquier cosa. Una simetría se quiere transformar que aplicada a un punto, un punto, ah, lo mueve. Ya, voy a decirlo y después voy a explicar bien esto que está acá. A un punto lo mueve 180 grados con respecto a un elemento de simetría. Ya, eso es una palabra muy importante, un elemento de simetría. Entonces, esto me está diciendo que puede haber más de un elemento. Vamos a trabajar con dos elementos de simetría. Elemento de simetría que puede ser una recta, que vendría siendo la simetría, pongámosle, simetría axial. Puede ser una recta o un punto. Simetría central. Ok. Entonces, voy a hacerle un pequeño spoiler acá. Acá yo ya tengo lista los dibujitos. Hacer ese dibujo en la tabla para que me quiera justamente la distancia es correcta, me demoré 100 años. Por eso lo voy a copiar simplemente. Y voy a explicarlo al tiro. Entonces tengo simetría axial y simetría central. Aquí vamos a ponerlo con los colores que estamos usando siempre.
y simetría axial. Ya, entonces pongámosle acá simetría axial, simetría central. Ups. Aquí voy a explicar el tiro. Este es el GLOT de Diego Glot. No sé si lo alcanzaron a ver ustedes. No sé qué tan jóvenes sos. Yo veía a Diego Glot en el QOX cuando lo dan en el canal 13. Yo soy de la época de que daban Invasión en Chilevisión y veía anime ahí. Voy a dejar esta recta azul también. Ahí. Y eso. Ya. ¿Qué tiempo acepto? Después uno se pregunta por qué sale tan otaku. Después la misma tele te dejó esa secuela. Ya. Me acuerdo daban Invasión en el Chilevisión y al mismo tiempo daban el Chavo del 8 en el Mega, en el 9. Y después en la tarde, como a las 8, daban Los Simpsons en el canal 13. Estaba toda la tarde viendo, bueno, tío Juanio. Ya, entonces la simetría axial, yo acá tengo el elemento de simetría que viene siendo. Ya, todavía no escriban nada, quiero explicarlo y después lo escribo. Tengo el elemento de simetría, ¿cierto? Que viene siendo la recta, ¿cierto? Como esa es la recta, como la recta es el elemento de simetría, entonces es una simetría axial, ¿ya? Ya, hablemos primero de la simetría axial. Entonces, fíjense, cuando yo les dije, una simetría es aquella transformación que aplicada a un punto lo mueve 180 grados con respecto a un elemento. Entonces, yo acá tengo el punto A. Ahora, para entender cómo es la rotación con respecto a una recta, porque nosotros ya sabemos cómo es la rotación con respecto a un punto, por ejemplo, de antes lo hacemos con respecto al origen, ya sabemos que hay que rotarlo, etcétera, etcétera. Pero una rotación con respecto a una recta, ¿cómo se puede hacer una rotación con respecto a una recta? Yo tengo este libro, nuevamente, y esta es mi recta, este es mi elemento de simetría. Entonces yo lo voy a hacer rotar 180 grados así. Entonces esta etapa que estaba orientada para arriba me quedó orientada para abajo. Entonces este ángulo de ver, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Estoy hablando, pensando ya que están viendo mi pantalla. ¿Si pueden confirmar? O bueno, empiecen a ver mi pantalla. Sí, yo ¿sí? lo estoy viendo, profe. Sí, profe. Entonces esta etapa está orientada hacia arriba, la roto y ahora está para abajo. Y este ángulo de rotación, que este ángulo que está aquí, son 180 grados. Y abro y queda ahora orientada hacia abajo. Imagínense lo mismo con el perro. Entonces el perro está mirando para allá y si ese perro lo roto, igual como si estuviera pegado aquí en la tapa del cuaderno, lo abro y ahora ese perro va a quedar mirando para el otro lado. Entonces miren mi pantalla, ¿no? Tengo un lápiz ahí. Está mirando para allá. Lo roto 180 grados con respecto a ese elemento de simetría y ahora el lápiz está mirando para allá. ¿Se fijan? Y por eso queda así el perro, el glot. ¿Ya? Y bueno, ¿sabes qué? Eso básicamente. Entonces, esta distancia que está desde el punto A hasta el punto E, que es la intersección de esta recta con el eje de simetría, en la prima va a ser igual, o sea, el lado o el segmento A'E es el mismo que el segmento AE, que es lo que está escrito acá. Estas dos líneas están diciendo que, estas dos líneas, así, están diciendo que son iguales. ¿Sí? Ahora, nuevamente, cuando yo estoy hablando de geometría, estoy hablando de elementos geométricos, en vez de decir igual, yo digo congruente. Y esto es congruente. Ese es el símbolo de congruencia.
Eso en cuanto a la simetría axial. En cuanto a la simetría central, es lo mismo, exactamente lo mismo que hacer rotar el punto A, B en torno al origen, 180 grados. ¿Ya? Y bueno, es cosa de imaginarse aquí nomás el perro que está, bueno, hay que rotarlo 180 grados, no sé cómo. Mm, 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 mm. Este. Entonces, miren, tengo el perro acá, el mismo que le mostré el otro día. Ahí está boca abajo, lo roto 180 grados, con respecto a un punto, que va a ser un punto que está, son mis dedos así, 180 grados y queda así. Lo mismo que muestra en la figura. Nuevamente, este segmento A'O va a ser el mismo que el AO, ¿cierto? Porque, como lo vimos anteriormente, este rotación en 180 grados, que está en torno a un origen, ¿cierto? Que ahora se llama punto O, es una rotación circular. O sea que este es un radio de un círculo, que es un círculo así, ¿cierto? Y este es el otro radio. Como son ambos radios, tienen la misma distancia. Profe, tengo una consulta. Dime, dime. O sea, en la simetría axial es como si el punto A es como, o sea, tiene dos X e Y, o sea, está conformado con X e Y, entonces la mitad o sea, la mitad del A' con la A es como el eje de simetría. O sea, no sé si se entiende, es que no se explica bien. Mira, por ejemplo, no sé si esto va a responder todas. Si no lo responde, me tienes que decir. Porque aquí, por ejemplo, si yo tengo el punto A y le quiero, por ejemplo, dame, no sé, 2,3. Y le quiero hacer una simetría con respecto al eje Y, yo te dije simetría, no te dije si es axial o central, pero te estoy diciendo que es con respecto al eje Y, una recta. Así que tú al tiro ya sabes que es una simetría axial, ¿cierto? ¿Axial? Sí. Entonces quiero hacerle una simetría axial con respecto al eje Y. Yo ya sé que esta distancia, que es 2, ¿cierto? Tiene que Tiene que- ser 2 Acá también, también, ¿cierto? pero menos. Pero Exacto, entonces, entonces como la mitad de cada. entonces aquí va a ser el menos 2,3, ¿cierto? Sí. Y así es como se aplica, digamos, en la práctica en un plano, por ejemplo. Entonces, la mitad de esos dos puntos es el eje de simetría. Exacto, exacto. Eso, ya, sí, Esa era sí. mi duda. Sí, 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 sí. La mitad, sí, 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 sí. Ya. Gracias, profe. Exacto. Por ejemplo, la mitad entre menos 2 y 2 es 0. Y claro, justamente en x igual 0 está el eje de simetría. Sí, bien. Muy bien, muy bien. Voy a borrar acá. Bueno, no sé si lo dije, pero creo que sí, esto es un ángulo recto, ¿cierto? ¿Alguna duda con este tipo de simetría? No, profe. ¿No? Ya, pues sí. Ya vamos a ver el ejercicio. Entonces, simetría axial es con respecto al eje Y y la otra simetría es con respecto al punto cero. Con respecto a un O sea, punto. 0,0. Ah, con 180 respecto a grados un con punto. respecto a un punto. Si es que no es el Ah, puede ser origen, cualquier punto. hay que trasladarlo y eso es lo que decimos antes. ¿Ya? Ok, sí. Entonces, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser respecto al eje Y. Por ejemplo, si te pueden rotar este punto que es 3,2, por ejemplo, en torno al eje de las abscisas, al eje X, o sea, hacerle una simetría en torno, entonces tú ya sabes que va a quedar acá, ¿cierto? Que es la misma distancia, que son 3, 3, menos o 2. sea, 2, perdón, chuta. 3, 3, menos 2, muy bien. 3, menos 2, Ya, ¿cierto? entonces te lo tienen que decir. Claro, en No torno hay a que cuál asumirlo. no hay que asumir nada. Ya. Entonces, profe, la simetría axial es lo mismo que la reflexión, pero respecto a un eje. Reflexión. Sí. Cuando uno le dice en reflexión respecto al eje X, es lo mismo que una simetría axial.
respecto al eje que le indica también. Me pasa que estoy imaginándome, cuando me decís reflexión, me pasa que estoy imaginándome un rayo de luz incidiendo en un Física. espejo. Claro, me pasa eso. Pero es, no me lo voy a imaginar como lo estoy diciendo tú. Porque claro, mi reflexión me estoy imaginando algo así, ¿cachai? Pero en el fondo es simetría porque ya esto, tú ya sabes que tiene que ser igual a este. Es como un espejo. Sí, ya, sí, Claro, se refleja, claro. Sí, creo que te entiendo. Sí, sí, sí. sí. Ya, pero Ya. Ya vamos a ver, vemos ejercicio para que quede claro todo. Entonces vamos aquí a aplicaciones. Entonces fijan que en el fondo los vectores son una herramienta para entender el tipo de las transformaciones y si ustedes se dan al temario, claro, sale transformación isométrica y como subcontenido de transformación isométrica sale vector. Así que yo supongo que, y bueno, si te preguntan cosas de vectores, puramente vectores, van a ser cosas así como el vector A más el vector B o más, el vector A más dos veces el vector C, no sé, cosas así, que es lo que vimos antes. Aquí yo no alcancé a poner la cuestión en la tablet, perdón. Está apurado. Ya, entonces miren, no sé si alcanzan a ver acá, pero que se cargue la imagen. Y entonces miren, tengo estos tres ejercicios. No sé si alcanzan a leerlos. Ahí ustedes me dicen, ojalá alcance a ver los tres, pues, pero si es que no, ¿cuál les tinca más? Ahí está justo para que quede ahí. Se puede ver cuál es el más complicado y elegirlo. O el que tenga casi toda la materia o más cosas para resolverlo, Ya, podría ser entonces, ese. este como que, el primero es como que tiene toda la materia, pero es como el más simple. Ya, vemos este. Mira, falta media hora para las 9, así que yo creo que alcanzamos los dos. Ya, a ver, vamos a poner este. Ya, acá tengo por acá este es del DEMRE 2016. Ya, entonces, de acuerdo a la figura 4, ¿con cuál de las siguientes transformaciones isométricas en el plano no se puede obtener el triángulo B a partir del triángulo A? Entonces acá tenemos el triángulo B y acá tenemos el triángulo A. Entonces, básicamente hay que ir viendo alternativa por alternativa. Con una simetría y luego con una traslación. Bueno, ustedes díganme cuál, cuál creen que es la correcta. ¿Cuál no se puede obtener el triángulo? Por la E, dice la Paula. O sea, o sea que no es posible hacerlo con una traslación, luego con una simetría y después con una traslación nuevamente. Mm, interesante. ¿Por qué no, Paula? No sé si ¿Quieren que pausemos el video para que hablemos más tranquilo? No sé si le importa eso. No, o sea, como por el descarte nomás, porque tiene dos traslaciones solo por eso. Claro, pero por ejemplo, si me dijeran, necesito trasladar el punto, no sé, 0,0 al 2,4, en vez de ser aplicarle el vector traslación 2,4 al tiro, puedo decir 1,2 y después el 1,2 de nuevo, y aplicarlo dos veces. ¿Cachai? O puede ser, aplicamos el 2,4 y después le aplicamos el vector traslación 0,0. ¿Cachai? Y lo aplicamos dos veces, pero igual. Lo puedo aplicar infinitas veces, pero puedo llegar al punto que necesito. No sé si me hago entender.
el fondo puedo tomar varios caminos para llegar al punto que quiero. ¿Cachai? Entonces puedo, no sé, pues estoy acá, necesito llegar acá. Puedo irme acá, después acá, y hacer una, dos, tres, cuatro, cinco traslaciones, o puedo ir directamente acá. O como lo hice acá, una, dos. ¿Cachai? No sé si me hago entender. Con la C. Ahí entiendo ya. ¿Por qué la C, María Jesús? Es que si lo movemos así como hacia donde está B y le aplicamos una rotación, no quedaría nunca de esa forma. Quedaría Exacto. como dado vuelta, no quedaría de esa forma. Claro, nunca quedaría de esa Tendría que forma. ser una reflexión respecto al punto, pero una rotación no va a quedar nunca de esa forma. Entonces, exactamente, estrictamente necesariamente, para que quede el triángulo B, necesito hacer una simetría axial. Necesariamente. Para que quede en esa orientación. Para que el triángulo A quede de esta forma, como la que dibujé ahí, necesariamente tiene que haber una simetría. Ni con una traslación, ni con una rotación, el triángulo A puede quedar así. Solo con una simetría. Fíjense que todas implican simetría. Simetría, simetría, simetría. Menos la C. Nah, ¿en serio, Fernando? Sí. No, mucha. Pero viste que no es tan difícil. Es como ver eso. Tienes que imaginarte. Sí, Yo eso hago. sí. A mí igual me cuesta mucho, pero es Pero es que como, se me había olvidado que era simetría porque se me olvidan muy rápido las cosas. Ah, Entonces, ya. como que no. Sí, eso Tengo que practicarlo. es totalmente normal, sí. De hecho, mi pero profe, no es imaginarte sí, nomás. tengo un profe que dice siempre, quiero que salgan entendiendo la materia, no que la aprendan. Porque claro, una cosa es que yo explique algo y ustedes lo entiendan, y después, claro, se les va a olvidar. O después tener haciendo un ejercicio y no van a poder hacerlo. Porque entendieron cuando yo expliqué, pero no han aprendido la materia. No la han aprendido, no la han Sí. interiorizado. Eso. Profe, ya entendí por qué la sé. Ya, buena, 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 buena. Entonces, como, claro, hay que tener un poquito más de imaginación, inteligencia espacial. A mí también me cuesta caleta. Por eso, a veces me lo explicaban y no me lo explicaban con cosas. Por eso les muestro los objetos y todo eso. Porque me cuesta imaginarme también que esta etapa, me cuesta imaginarme que esta etapa que está arriba, ahora esté abajo, sin tener el cuaderno en mano. Así que probablemente si yo estuviera haciendo la paz y si me sale un ejercicio así, agarro la prueba y la muevo y no sé qué. Cuesta. Sí, hay gente que es así. En física, cuando están todos con la regla en la mano derecha. Sí. Profe, ¿podríamos hacer la relación que dice la C? Ya, pues entonces si yo quiero trasladar todo este cuerpo según el vector 4,1, solo me basta agarrar un punto y trasladar. Por ejemplo, este punto. Dime un punto tú, pues, Paula, por ejemplo, no sé. Para que, El, ponle este el el, 1, este el 2 y este el 3. el 3. Ya. Entonces quiero agarrar este punto, que sería el 2,1, y aplicarlo el vector traslación. Entonces tenemos el punto 2,1 y aplicarle el vector traslación 4,1. Entonces me queda el punto P', que va a ser 2 más 4,1 más 1. ¿Sí? Entonces el P' va a quedar simplemente el punto 6,2. Ya, entonces ahora este punto va a estar acá. Va a estar fuera de la, de la, estar acá. Ahora, yo sé que esta distancia es 1, así que esta es la base, esta es la otra base y queda aquí el triángulo. ¿Te fijas? Yo ya sé cómo está, yo ya me sé las otras posiciones de la figura, por eso es necesario solamente trasladar un punto para saber cómo queda la figura completa trasladada según un vector traslación. ¿Te fijas? Y profe, y el 4,1 es porque esa es como, por así decirlo, la primera parte de la figura.
Te dicen O según el como, vector traslación 4,1, porque efectivamente si tú aplicas ese vector traslación y después haces una simetría en torno a este lado, a esta recta, obtienes la figura B. Pero es con una simetría, no con una rotación. ya, profe, voy entendiendo mejor, gracias. Ya, bueno. De nada. Oh, sé que no voy a dejarlo así. Ya, vemos otro ejercicio. Ah. ¿Ya cuál es Tinka? ¿El segundo o el tercero? El tercero, solo Ya, porque tiene raíces. ya vemos el tercero. Nada, de nada, Fernando. Me hongo rojo. Va. Ahí. Entonces, acá. Este es del 2018. Ya, dice, considera el triángulo ABC donde dos de sus vértices son A y B. Si a este triángulo se le aplica una traslación de modo que la imagen del punto A pertenece al eje de las ordenadas y está a la misma distancia del origen que se encuentra A, ¿cuál de las siguientes coordenadas podrían corresponder a la imagen del punto A? Ahora fíjense que nos dice, ya, no voy a decir nada yo, no voy a decir nada, voy a ponerle pausa y que lo hagan ustedes un rato. Claro, entonces hay que ver la magnitud, si es que uno lo quiere ver desde ese punto de vista, del vector que define A. Entonces, la distancia, pongámosle que el segmento OA, que en el fondo es la magnitud de ese vector, va a ser ¿cuánto? ¿Cuánto mide OA? ¿Cuánto mide esa flechita? Raíz de 5. Raíz de 5. ¿Por qué raíz de 5? Porque recordemos que esto es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Lado 1, lado 2. Entonces esto va a ser, y esto va a ser la hipotenusa. Entonces la hipotenusa al cuadrado, el OA al cuadrado va a ser 2 al cuadrado más, o sea, no, digamos, 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Entonces, por lo tanto, el segmento OA mide raíz de 5. Lo voy a hacer un poquito más chico para que no guarde tanto espacio. Bueno, me quedo igual. Ya. Ya, entonces ya sabemos cuánto es la distancia del punto A al origen. Entonces ahora ya sé que el punto A', entonces, ¿qué sé yo? Yo ya sé que entonces A' va a ser igual a, pongámosle A', va a ser 0, 0 en el X, porque va a estar en el eje de las ordenadas, como a raíz de 5. ¿Por qué raíz de 5? Porque raíz de 5 me permite que esté a la misma distancia eh, al origen que el punto A. ¿Estamos viendo hasta ahí? Súper bien. Ya, súper. Resumamos. Tengo que el punto A, que es 1, menos 1,2, se transformó mediante un vector traslación x, y a un punto A', que ya sabemos cuánto vale, vale 0, raíz de 5. Ahora necesitamos saber cuánto vale ese vector traslación. Hay que sumar. Hay que sumar, ¿cierto? Sí. Entonces, yo ya sé que menos
Yo ya sé que menos 1,2 más x, y va a ser igual a 0, raíz de 5. Sí, me saltó un detalle, pero no sé si... Bueno, es un detalle importante, la verdad. ¿Qué detalle me habré saltado acá? Bueno, hasta el momento, ¿me siguen? No he cometido ningún error, solo que un detalle chiquitito. Sí, ¿Me siguen bien? ¿Fernando también? ¿Me iba a decir algo? No, sí, entonces X, o sea, lo que usted acaba de plantear es como una ecuación, entonces X tendría que ser como -1, no, no más uno para que dé 0 o algo Ah, así. claro, sí, 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 sí. Sí, entonces, mira, no escriban nada por mientras, porque hay un detalle que les voy a decir, pero todo esto está bien, mira. X, y, entonces va a ser igual a 0, raíz de 5 menos menos 1,2. ¿Sí? Entonces, x, y va a ser igual a 0 más 1, bueno, lo escribo acá, 0 más 1, raíz de 5 menos 2. ¿Sí? Muy bien, ¿hasta ahí? sí, profe. Ya, ¿alguien se dio cuenta del detalle que falta? ¿O no? No, Ya, el detalle está en que nos dicen, de modo, ya, se aplica un vector, se aplica una traslación de modo que la imagen del punto A pertenece al eje de las ordenadas y está a la misma distancia del origen. O sea que el punto A está aquí a prima, siendo esto 0, raíz de 5. Y este es el único punto que cumple esa condición. no ¿Cuál otro? el negativo, El o negativo, sea, muy bien. Entonces, A prima, oh, entonces hay dos posibilidades, hay, pero hay van a dos colocar posibilidades. una en la alternativa. Exacto, entonces hay dos posibilidades. Entonces, le voy a poner A prima igual porque es una o la otra. Entonces, 0, menos raíz de 5. Nosotros no sabemos cuál es. Vamos a ponerle más menos raíz de 5 acá. ¿Ya? No sabemos cuál es. No sabemos si es el positivo o el negativo. No sabemos. Entonces vamos a poner que esto es más menos raíz de 5 más menos raíz de 5. Pongámosle más menos, no. Más menos, más menos. Ya porque hasta el momento no tenemos idea si es el positivo o el negativo. No. Con eso no nos dan la información. Ya. ¿Se entiende? ¿Se entendió eso que dije? Puede ser el positivo o el negativo. No sé cuál. Hasta el momento no sé cuál. ¿Sí, chiquillos? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ya. Entonces, por lo tanto, acá, el vector traslación va a ser 1, más menos raíz de 5 menos 2. Es decir, puede ser 1, raíz de 5 menos 2 o t 1, menos raíz de 5 menos 2. Entonces tenemos que aplicar esa traslación al punto B. Exacto. Muy bien. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es? Hay que aplicarle el vector de traslación, los dos, hay que aplicar los dos al punto B y ver qué nos da. Probemos. Pongámosle T1 y T2. Tomemos el punto B. ¿Cuánto vale? Menos 3,6.
Y hagamos la traslación con el T1. Dibujémoslo acá también. O sea, escribámoslo acá. ¿Cuánto vale T1? 1, raíz de 5 menos 2. Veamos qué pasa. ¿Cuál es el B'? La componente en X, ¿cuánto es? -2. Menos 2. ¿Y la componente en Y? 4 más raíz de 5. Claro, entonces va a ser un Pokémon el orden para que más 4. ¿Está en la alternativa eso? Sí, la B. Estoy comparando. La B, ¿cierto? Exacto. Así que la alternativa correcta es la B. Si hubiéramos elegido el T2, ¿qué hubiera pasado? Hubiera pasado que el vector resultante B', o el punto resultante B', no hubiera estado en la alternativa. ¿Ya? Sí. Eso. Se fijan que, claro, es harta información, pero si uno va paso por paso, siempre hay que ir paso por paso, se saca. Perdería como 30 minutos intentando la PDT, este ejercicio solamente. Por eso hay que ensayar. Practicar. Sí. Sí, por eso hay que practicar. ¿Quieren hacer el otro o ya están medio cansados? O lo dejamos, podríamos hacer la tarea. Como quiera. Mire, les voy a decir cómo hay que hacerlo y ustedes lo hacen. Dice, si al triángulo de ver, así que lo voy a hacer yo. Lo voy a hacer el tiro ya. Para que quede en el apunte también. O no sé. Porque es bueno que ustedes lo intenten también. Ah, ok. ¿Qué opinan? ¿Lo hacemos o lo dejo a tarea? Y lo retomamos la próxima semana. Para que lo den vuelta a ustedes. Que eso me importa a mí, que ustedes lo den vuelta. Y déjelo de tarea y lo Ya, hacemos en la próxima clase. me parece. De tarea, después lo preguntan en la próxima clase y les damos nuestras respuestas. Sí. Muy bien. Este es DEMRE 2018. Ah, una cosa que quería decir. Ah, la próxima clase. Ah, ya, dos cosas que quiero decir. Ah, a ver, ya. Pero miren, dice que la Paula me está diciendo que lo diga cómo hacerlo. Dice, si el triángulo de No, ver... profe, no lo diga. Quiero intentarlo. Ya, Pero inténtelo. no, dígalo y yo salgo de la clase. No, mira. Háganlo y si tienen dudas me hablan por correo. Porque Bueno. lo que le iba a decir es que ya voy a terminar la clase porque voy a dejar de grabar.